Vamos a terminar este tema importante en la formación de ustedes. Esto está actualizado y he trabajado con inteligencia artificial. De esta manera de llegar de una manera más clara. Edema cerebral, lo que quiero que les quede claro, quiero que quede claro esto. Nosotros tenemos acá un vaso. Cuando hablamos de edema cerebral y vasos, quiero que dibujen esto. Si ustedes ven, yo estoy dibujando un endotelio, ¿no ven? Y cuando yo hablo de endotelio, básicamente la palabra endotelio me va a... ¿Dónde está? Cuando yo hablo de endotelio, me está hablando de capilar, ¿no ven? Ese es el esquema. Entonces tengo arteriola aferente, perdón, cerebral media, cerebral posterior o anterior o media, donde vamos a hablar, nos vamos a referir al capilar arteriolar. Ahí está el problema. Esto sería en condición normal. Por otro lado, siempre si hablamos de cerebro, tenemos que recordar que este cerebro tiene un cráneo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser ya el concepto edema. Cuando yo digo edema vasogénico, miren lo que estoy haciendo. Estoy ampliando el espacio endotelial. ¿Lo ven? La causa más común, una de las más comunes, mejor dicho, es la lesión directa, traumatismo cráneoencefálico. Si yo estoy hablando de meningitis, estoy hablando que el proceso infeccioso bacteriano o viral causa, escuchen, vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Tumores, liberación de citocinas, aumento de la permeabilidad. Y voy a mencionar hoy casi en la mitad de la charla que el edema cerebral produce isquemia porque comprime nuestros vasos. Eso libera sustancias vasodilatadoras y aumento de la permeabilidad. Entonces, yo tengo acá, no va a cambiar mi concepto de cráneo. No va a cambiar mi concepto de cráneo. Entonces, cuando nosotros decimos edema y estamos diciendo fuga de líquido, así, perdón, así, este líquido con proteínas que va a salir acá no va a poder expandirse porque hay un cráneo metido ahí. Entonces, todo lo que está acá, que fundamentalmente son vasos sanguíneos, van a ser comprimidos. O sea, esta masa encefálica, por la cantidad de líquido en el intersticio cerebral, esta masa va a ser comprimida. Y si nosotros decimos compresión, decimos que todo esto, este es el famoso edema vasogénico. Al final, líquido en el espacio intersticial y va a comprimir los vasos y va a haber isquemia. Por otro lado, si yo dibujo aquí un ventrículo, aquí otro ventrículo y aquí dibujo este ventrículo y tengo todo esto edema acá, obviamente que este edema va a causar una compresión de estos ventrículos. Y aquí yo tengo la línea media y en la próxima imagen, ya cuando el edema está avanzado,
este ventrículo va a estar acá y este va a estar acá, consecuencia del edema cerebral porque el cráneo no deja expandir. Y otra vez la historia, va a haber isquemia de los vasos. Entonces, este es un tipo de edema. El otro tipo de edema que vamos a hablar es del edema causado por hidrocefalia. Entonces, ese va a ser un tema que vamos a tocar hoy día. Y otro edema que vamos a tocar hoy día es el relacionado con PO2 baja y con CO2 baja. Todos en común son vasogénicos. Entonces, la palabra vasogénico significa vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Y cuando yo diga citotóxico, que es el final de la clase, me voy a referir a el edema dentro de la neurona. Entonces, primera gran diferencia. Entonces, aquí tengo, esto no es de inteligencia artificial, esto es de un libro, donde yo veo, esto es lo real, digamos, aquí tengo el endotelio, aquí tengo las células de microglia, y miren, esto no debería salir, pero como hay un aumento de la permeabilidad, sale. Su compañera está preparando un tema relacionado con insuficiencia renal y edema cerebral. Y en la lectura que vamos a hacer al final, dice, el citoesqueleto de este endotelio se contrae. Ahora escuchen, si yo enchuzo este endotelio, lo enchuzo este endotelio porque se contrayó el citoesqueleto, ¿qué va a pasar con este espacio? Este endotelio está bonito, ¿no? El citoesqueleto se contrae. Se hace así ahora este citoesqueleto, perdón, este endotelio y este así. ¿Qué va a pasar con el espacio? Va a aumentar la permeabilidad y ahí vamos a tener un edema. Entonces eso para que nos preparemos para el final de la clase de hoy día. A consecuencia de las grandes cantidades de calcio dentro de la célula. Bien, entonces, acá yo tengo lo siguiente. Dijimos que vasodilatación es igual, aumento en la permeabilidad es igual a fuga del líquido al intersticio y aumento y presencia de edema. Y ahí viene ahora la nueva palabra. ¿Cómo mido el edema? A través de la presión intracraneana. Y dijimos que si es de 15 milímetros o 20 centímetros de agua, está en rango. En la medida que el líquido vaya aumentando en el espacio intersticial del cerebro, esta presión intracraneana va a ir aumentando y en la medida que haya mucha presión intracraneana, va a haber desplazamiento de las estructuras como son la línea media, como son compresión de nuestras arterias y consecuentemente isquemia. Y el último desplazamiento va a ser buscar espacios donde pueda el cerebro meterse. Y ahí estábamos hablando de la hernia umbilical. Bien, entonces aquí tengo esto. Ahora, resulta que cuando nosotros ya sabemos que la vasodilatación lleva también aumento de la permeabilidad, lo metemos a una máquina al paciente y lo hiperventilamos. La frecuencia normal de las personas es 12, 14 por minuto, la respiratoria. Pero este paciente, la máquina, el ventilador, le está dando 20. Eso va a hacer esto, mírenme. Estoy exhalando dióxido de carbono, consecuentemente el dióxido de carbono baja, y esta acción de la bajada del dióxido de carbono va a producir vasoconstricción cerebral de esto, y al haber vasoconstricción va a disminuir la fuga de líquido hacia el intersticio. Pero esto que les estoy explicando es el tratamiento para el edema cerebral, es decir, hacer que caiga el dióxido de carbono para que haya vasoconstricción y consecuentemente corrijamos el problema del edema. Edema vasogénico postraumático, o sea, postraumático significa post-accidente de tránsito, post-golpe en un vidrio, el paciente estaba conduciendo un vehículo,
está con su cinturón de seguridad y choca contra el vidrio del parabrisas. Eso es un accidente postraumático. Y antes de que haya edema, ¿qué tiene que haber acá? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Entonces, no puede haber edema vasogénico si no hay aumento de la permeabilidad y si no hay vasodilatación. ¿Estamos? Eso lo tienen claro. Entonces es una triada, ¿no ves? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad y edema. Y después las complicaciones. Una de las primeras complicaciones sería desplazamiento de las estructuras internas, compresión de los vasos causando isquemia, y la tercera, buscar espacios que tengan poca resistencia para poder que el cerebro se desplace. Y eso se conoce con el nombre de hernias ducales, hernias de la línea media, etc. Entonces, el edema vasogénico postraumático causa edema cerebral y todo lo que sea, escuchen esto, no necesitan aprender de memoria a partir de ahora. Todo lo que es aumento de líquido intersticial aumenta la PIC, ¿no ves? Entonces, si yo hago una pregunta acá y le pongo, en el edema cerebral la PIC está disminuida, falso, ¿no? Completamente falso. Y esto causa, miren, aquí ya estamos hablando de una complicación de la isquemia, consecuencia de la compresión. Entonces, aquí tengo otra diapositiva y esto ya es con ayuda. Esto fue una diapo que la hice en base a inteligencia artificial. Edema cerebral vasogénico. Eh, ah, eh, entonces, otro de los términos para hablar de edema cerebral, aumento de la permeabilidad, es este término, disrupción del endotelio. Ya habíamos dicho que la barrera hematoencefálica normalmente regula el paso de sustancias entre sangre y el parénquima. En el edema vasogénico, factores patológicos como son esto. Tenemos acá trauma, tumores, infecciones o isquemia. Inducen a daño de la célula endotelial capilares, alterando la integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces, eso quiero aumentarle acá para que quede mejor. Entonces, la pregunta sería, mejor dicho, el concepto sería, ¿qué causa el edema vasogénico? Trauma, TEC, tumores, infecciones y, ojo con isquemias. Estoy hablando del paciente que fue el día sábado al hospital y de repente no movía su miembro, su cara, su brazo y su pierna. Le hacemos una tomografía y hay un coágulo en la cerebral media. Ese coágulo cerebral media se llama isquemia. Y ahora escuchen esto. Pero yo puedo tener un tumor, perdón, un TEC, PIC aumentada y comprimo la arteria cerebral, isquemia. O sea, ya tengo edema cerebral por dos mecanismos en un TEC, por la misma compresión y por el exagerado aumento de la presión intracraneana. Y eso me va a causar isquemia. Entonces, la imagen que quiero que tengan de isquemia es la arteria cerebral media comprimida. Consecuentemente, el flujo distal está alterado. Después, ya. Entonces, esto quería que quede claro. Listo, las causas. ¿Disrupción de la barrera hematocefálica? Sí, ya eso lo vimos. ¿Por qué hay disrupción? Porque está dañado el endotelio capilar, ¿cierto? ¿Y qué va a salir del,
intravascular al intersticial, agua y proteínas plasmáticas. Señores, y si salen proteínas plasmáticas por la ley de ósmosis, se va a producir las proteínas van a jalar, se convierten en imanes y van a sacar líquido del intravascular al intersticial. Por eso es importante que sepan que la disrupción, la ruptura, el aumento de la permeabilidad, tres palabras que son sinónimas, están permitiendo que salga plasma. Cuando yo digo plasma, el plasma tiene proteínas y salida de agua. Y entonces la misma proteína está causando más edema. La disrupción, había dicho que era un término para decir aumento de la permeabilidad capilar, filtración de proteínas al espacio extracelular y acumulación de este líquido. Este concepto lo entienden, aumento de la presión oncótica local, aumento del volumen cerebral. ¿Esto lo entienden? ¿Lo logran entender esto? Exacto. Y les dije que las proteínas son imanes, ¿no? Entonces, si la proteína está en el intersticio, ¿qué va a jalar? Más agua y más proteína. Entonces, estamos entrando en un círculo vicioso. Seguimos trabajando con el concepto. Entonces, aquí tengo, miren, esto realmente fue buenísimo, esto que está acá. ¿En qué sentido? Ruptura de barrera hematoencefálica, aumento de permeabilidad, ¿qué es? Exacto. Edema vasogénico. Es vasodilatación, ese es el combo, ¿no? Edema vasogénico. ¿Y qué dice acá? Citotóxico. Señores, en el edema citotóxico, la neurona se empieza a llenar de agua. Ahí dice water, ¿no? Creo que es agua eso. Aire, ¿qué será? No sé. Se empieza a llenar de agua. Es como una un globo. Lo empezamos a llenar de agua. ¿Entienden? Entonces, ese es el edema citotóxico. Otros son sus mecanismos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, el edema citotóxico se caracteriza por vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Cuál es el verdadero? Altísimo. No tiene concepto. Es aumento del volumen intracelular. Shakira, primera pregunta. Le pido un favor a Shakira, denle un asiento aquí adelante. Es que me va a dar su teléfono y yo voy dictando la pregunta. Alguien le cede su asiento, por favor. Es para el bien del curso. Es por el bien del curso. No se peleen por ceder el asiento. Mira, póngame audio. Y lo voy a grabar. Anoten la pregunta. La pregunta es la siguiente. Pregunta de examen en el capítulo Neurología. Las características del edema citotóxico son, inciso A, ruptura de la barrera hematoencefálica, salida de proteínas y salida de agua al intersticio. Inciso C, hinchazón de la neurona. ¿Cuál es lo falso? Ahí B es verdadero y el citotóxico es completamente falso. Ahora vamos a hacer una pregunta de edema citotóxico. El edema citotóxico se caracteriza, inciso A, por hinchazón de la célula neuronal. ¿Falso o verdadero? Muy verdadero. Vasodilatación. ¿Falso o verdadero? Falsísimo. Fuga del líquido del intersticio al intersticio. Falso. Entonces, que quede claro que el edema cancela eso. Cancela esto, Shakira. Que el edema citotóxico se caracteriza porque es la neurona la que se hincha. ¿Vamos? Ahora, aquí, bien. Dice acá relación con el trauma. Esto es traumatismo craneoencefálico. Entonces,
siempre relacionemos TEC, o sea, traumatismo craneoencefálico, tumores, infecciones, meningitis, pongan acá. O sea, todo lo que altere la integridad de la barrera hematoencefálica. Ahora, el título es edema vasogénico y aquí tengo en edema, acá, ya. Fase primaria, lesión mecánica directa del encéfalo. O sea, para que haya un TEC tiene que ser un golpe directo, un golpe con un palo en la barriga. O sea, yo me puedo golpear contra un vidrio o me pueden dar un palazo. Al final es golpe, ¿no? Esa sería la fase primaria. En la fase secundaria se va a producir daño isquémico e inflamación progresiva. Es decir, el golpe, el golpe produce sangre. Alrededor, se rompen los vasos. Alrededor de los vasos empieza a haber líquido, o sea, edemas vasogénicos. Esto va a causar isquemia de los propios vasos del cerebro. O sea, estamos hablando de las terminaciones de la cerebral media o anterior, o si quieren, de la cerebral posterior. Consecuencia del golpe, consecuencia de la disrupción, vamos a tener un edema progresivo con aumento de la presión intracraneal. Bien. Otra de las causas de... Ya, entonces, otra de las causas del edema cerebral es la hidrocefalia. La hidrocefalia causa edema cerebral. Para entender esto, primero, acá. Aquí tenemos nosotros los ventrículos laterales, ¿no ves? En el concepto de... Acá. Bien. Ventrículos laterales. ¿Qué sería esto de acá? ¿Qué agujero? El agujero de Monro, ¿no ves? De los ventrículos laterales, no, el tercer ventrículo pasa a los ventrículos, o sea, a los ventrículos laterales, luego tengo el agujero de Monro y luego tengo la médula. Aquí hay unos plexos que se llaman los plexos coroideos que están produciendo permanentemente líquido. Ese es nuestro líquido cefalorraquídeo. Entonces, la, la pregunta es acá, la pregunta es, ¿cómo este ventrículo puede crecer? Y aquí tenemos la respuesta. Esto es lo fisiológico. Producción por los plexos coroideos de líquido. Este líquido está en los ventrículos laterales, pasa por el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y sale por los agujeros de Lunska hacia el espacio subaracnoideo. Listo. Eso es lo fisiológico. Ahora, hay una obstrucción aquí. Ya. Este paciente tiene una obstrucción en este nivel.
¿Qué va a pasar con el líquido de acá? Va a seguir produciéndose. Ahora razonemos juntos. Cráneo duro. Esto, este aumento del líquido en el espacio, ya sea ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto, va a empezar a crecer. ¿Y qué va a hacer en la masa? Exacto. La va a comprimir la masa. Entonces, primero tiene que haber hidrocefalia, luego tiene que haber compresión de las estructuras blancas, de la sustancia blanca. ¿Qué va a hacer esa compresión sobre las arteriolas y arterias? La va a comprimir. ¿Y qué va a causar? Y ahí está un proceso inflamatorio y ahora aparece vasodilatación, aumento de la permeabilidad y aumento de la PIC. Entonces es una alteración de la función del epéndimo y esto va a llevar después a un daño axonal por estiramiento. O sea, pero todo el problema empezó en hidrocefalia. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar el capítulo de edema cerebral, dijimos que depende de tres factores. Uno de ellos de la masa encefálica y de que el sistema aracnoideo, que el sistema de la barrera hematoencefálica esté perfecta. Si no se altera la barrera hematoencefálica, no pasa nada. Pero puede haber edema cerebral sin alteración inicialmente de la barrera hematoencefálica, sino por hidrocefalia. Entonces, otra de las causas es la hidrocefalia para causar edema cerebral. ¿Ve? Definición. Acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales que generan dilatación ventricular y pueden producir daño cerebral por compresión. ¿Perdón? Bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre PIC aumentada y eh, sopor o coma? ¿Cuál es la relación? No. Sigue, sigue atrás. No. ¿Cuál sería lo primero? O sea, ¿cómo podríamos entender esto? Con una simple definición. Para que haya sopor, para que haya obnubilación, para que haya coma, ¿qué necesito? Exactamente. Daño bilateral. Si yo tengo daño bilateral en el cerebro y en la corteza, y una masa encefálica, seguro que vamos a tener letargia, sopor y coma. Ahora, sueño profundo. ¿Qué haría que nosotros entremos en un coma, que pasemos de un sopor a coma? Lo que dijo su compañero. Toda lesión se sale del cerebro porque hay una PIC aumentada, intenta salir por el agujero magno. ¿A quién va a comprimir? Bulbo, protuberancia. Y si lo comprime en su parte rostral, que es la de aquí adelante, ese paciente entra en coma. Se lo voy a plantear de otra manera, para responderle a usted. Resulta de que el día sábado entra una señora y con ACV isquémico y le proponen de 80 años hacerle ateplasia. ¿Qué es ateplasia? Es una sustancia que era, el coágulo es protrombina, trombina, fibrinógeno, hilos de fibrina, ¿no ven? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Quién le da la consistencia al coágulo? Los hilos de fibrina. Y el ateplase va a romper los hilos de fibrina.
Hasta ahí perfecto. Le ponen el ATPase, rompe los hilos de fibrina, pero hace crisis hipertensiva a la cinta. El ACV isquémico se convierte en ACV hemorrágico. Más grave todavía. Bien. ¿Dónde va esa sangre? ¿Dónde se absorbe esa sangre? A los ventrículos. Y ahora miren esta pregunta. El residente de neuro me dice, doctor, si el paciente hace hidrocefalia, me llaman. Ay, caramba. ¿Y cómo voy a saber que tiene hidrocefalia? Fácil, me dijo. Si el paciente está normal, con presiones normales, y en este momento empieza a hacer crisis hipertensiva, significa que se llenó de sangre los ventrículos laterales, los tercer y cuarto ventrículos, se expande ese ventrículo y empieza a comprimir y a veces isquemia, y aparece isquemia. Y dentro de los mecanismos de autorregulación, cuando hay isquemia cerebral, el corazón empieza a bombear con más fuerza para tratar de vencer esa isquemia cerebral y perfundir el cerebro. Entonces el paciente hace hidrocefalia. Entonces, hay una relación directa entre el concepto edema cerebral, lesión bilateral o lesión de tronco del sistema reticular anterior ascendente, especialmente del mesencéfalo, con trastornos y deterioro del estado de alerta, que son, no, antes, obnubilación, sopor moderado y grave y coma. Entonces, ahora hemos unido los dos conceptos. Pero para entender, no se olviden, para ver que hay un trastorno del estado de conciencia, del estado de alerta, tiene que haber lesión bilateral o de tronco. Pregunta. Grave. No, no, grave, ponga. Deme. Ya está. Bueno. Siguiente pregunta de neurología. ¿Qué se necesita fisiopatológicamente para tener un trastorno del estado de alerta? Ya sea eh, sopor moderado grave, coma y disminución del estado de vigilia. Inciso A, lesión bilateral del cerebro. Inciso B, lesión de la parte rostral del tronco. Inciso C, lesión unilateral con efecto compresivo. ¿Por qué las tres? Está bien, son las tres. Pero ¿por qué las tres? ¿Por qué el tercero? Si estamos ahí dándole duro de que tiene que ser bilateral. Exacto. Porque estamos hablando de que puede ser un hematoma extradural, subdural, un tumor que comprime y desplaza. Escuchen esto. Desplaza la estructura del otro lado. Entonces, al final se cumple el concepto bilateral, ¿no? Porque estoy desplazando. Entonces, en esta situación, un hematoma extradural, subdural, un tumor, puede producir desplazamiento de las estructuras cerebrales y consecuentemente entramos en una alteración del estado de alerta del paciente hasta llegar a coma. ¿Estamos? Ok. Quiero ver acá.
Bien, aquí están los 20. ¿Ahora qué hago? ¿Resumen? ¿Ya está? Ya. Esta es la vida real. Cuernos anteriores, cuernos posteriores. Este es el cuarto ventrículo, esto. Y aquí tengo, a ver, esta es la imagen. Esta es la imagen. Sobran las palabras. ¿Qué es esto? Ventrículos laterales. Nada que ver con esa imagen del ventrículo chiquitito, ¿no? Nada que ver. Entonces, esta es la imagen que vamos a conseguir para hablar de la hidrocefalia. ¿Dónde está? Acá. Entonces, ahora sí tenemos una hidrocefalia de verdad. Esa es una hidrocefalia. Miren cómo crecieron estos ventrículos. Este es el tercer ventrículo. Entonces, se está obstruyendo el cuarto y líquido está en todos los ventrículos laterales. Ahora entienden por qué esto va a causar compresión. Entonces, esto inicialmente podríamos decir que aquí esto era así. Era un cuernito chiquitito, así. Este era un tercer ventrículo así. Y esto de aquí era un ventrículo lateral. Esa es la imagen original. Entonces, eh, ya, bueno. Entonces, esto ahora creció, ¿cierto? Y desplaza todo lo que encuentra. ¿Y qué tengo acá? Ahora, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? El neurocirujano ingresa aquí por la parte externa, mete un catéter y saca el líquido. Listo. Hasta que se busque la causa del por qué está con hidrocefalia el paciente. Otra hidrocefalia. Esto es un paciente que lamentablemente no podíamos hacer nada. Aquí está otro ejemplo. ¿Qué es esto? Cuerno anterior, miren, tercer ventrículo, cuernos posteriores completamente llenos de líquido cefalorraquídeo. Ahora entienden por qué una hidrocefalia desplaza, ¿no? Y causa eh, alteración del estado de la vigilia, sopor o coma, por el edema cerebral. Y no se olviden que esto al final, esta compresión, para que haya edema, ¿qué tiene que causar? Isquemia cerebral y consecuentemente disrupción del endotelio de los capilares del cerebro. Y ahí ya empieza a haber edema cerebral. Otro, ¿no?
Miren, un edema más pequeño, ¿no? Pero no deja de ser el tercer ventrículo y un poquito los cuernos posteriores. Pero aquí ya no hay edema, ¿no ve? Acá, ¿ustedes lo ven clarito esto? ¿Ven esta imagen nítida? Yo no. Yo veo acá como que hubiéramos hecho un carboncillo y lo hubiéramos hecho así. ¿Saben por qué? Porque aquí ya se empieza a ver fuga de líquido. Este es un edema peri eh, ventrículos laterales. Entonces es tanto el edema que ya empieza a haber ventrículos aquí peri ventrículos laterales. Esto es otro edema cerebral. Ahora, hidrocefalia. Les voy a enseñar ahora algo. Hay un síndrome, hay una tabla, una medición que se llama de Evans. Escuchen esto. Yo agarro acá y mido la parte más ancha de los ventrículos laterales, acá. Y mido eh, la parte más ancha del cráneo interno. Veo esa relación y si esa relación sale más de 30, yo estoy obligado a decir que este paciente tiene hidrocefalia. A ver, voy a poner Evans. Creo que aquí. Aquí está. Aquí está. Listo. Copiar y pegar. Acá. Entonces, aquí ponemos duplicar. ¿Para qué ser el de Evans? La escala, esto que les estoy enseñando. Miren, busco la línea más ancha, ¿no? De la hidrocefalia. ¿Qué número da? 38,72 milímetros. Y pongo la parte más ancha del cráneo. ¿Cuánto da? Ya. Divida, porfa. Quiero saber si tiene hidrocefalia. Entonces, ¿cuándo hay hidrocefalia? Mayor a 30. ¿Cuánto dio? No. 30,72 entre 116,17. Ya, entonces es escala de Evans positiva para hidrocefalia. Con esto no es me parece, está creciendo, no, no. Sí o sí hay hidrocefalia. ¿Estamos? Bien. ¿Cuáles son las causas de hidrocefalia? Obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, disminución en la absorción, producción excesiva y alteración de la compliance cerebral, o sea, que sea un cerebro duro por sangre, digamos. Daño axonal por estiramiento. Y ahora, edema cerebral por hidrocefalia, ya entendieron que era la hidrocefalia, es un aumento del líquido dentro de los ventrículos. Esto va a causar aumento de la presión intraventricular, ¿no ves? Aumenta acá y se va desplazando y causa un edema transependimario. Consecuencia, ese aumento causa isquemia y esa isquemia altera la barrera hematoencefálica y se produce salida de líquido hacia el espacio intersticial. Es que, y acá, miren, acá, síganme acá. La disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Quién me junta este dato? Este dato. Dice que la hidrocefalia es el aumento de la presión en el líquido intraventricular. Cierto.
Pero aquí aparece disminución de la presión de perfusión cerebral. Espere, está correcto. Dígalo en voz alta. Punto, punto. Consecuentemente, si esta hidrocefalia me comprime aquí la cerebral media que está por acá, va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral. Es decir, si yo la estoy apretando a la arteria, ese sector que estoy apretando no va a haber sangre, ¿no ve? Esa traducción fisiopatológica o término médico, esa compresión de las arterias, va a causar disminución de la presión de perfusión. En otras palabras, va a causar irrigación. Primero va a caer la presión de perfusión, o sea, la presión necesaria para que llegue sangre porque está apretado, y consecuentemente vamos a tener is. Y si hay isquemia, exacto, o sea, que quede claro que en forma directa, cuidado, en forma directa, la hidrocefalia no causa edema cerebral. ¿Qué necesita? Disminución de función. Díganlo. Exacto. Compresión de las arterias causa esto necesita. De las arterias cerebrales causa disminución de la presión de perfusión. O sea, dicho de otra manera, hace de que la irrigación esté alterada. Esto, falta otra palabra, isquemia, vasodilatación, exacto, y aumento de la permeabilidad. Entonces, acá yo tengo el aumento. Y es todo esto, todo esto se conoce como disfunción de la barrera hematoencefálica. ¿Y qué tengo acá? Consecuentemente, edema vasogénico. Entonces, cuidado acá. No es que que se llama la hidrocefalia directamente causa edema vasogénico. No, no, no. Tiene que haber desplazamiento, isquemia, y ahora después que hay isquemia, hay este trastorno de difusión de la barrera hematoencefálica. Y esto me causa un edema vasogénico. Lo que no quedó claro en esta historia es esto. Edema transependimario. ¿Se acuerdan que aquí les dije a ustedes? A ver, aquí les dije, no, no fue aquí, creo que es este. Acá hay un área negrita, ¿no ven? ¿Lo ven? Aquí hay un poquito de negrito. Entonces, a ver, dicho de otra manera, tenemos nosotros una botella de soda, ¿cierto? La metemos a la heladera, 6 horas. La sacamos de la heladera. ¿Cómo están sus paredes por fuera? La cerveza mejor. ¿Cómo están sus paredes? ¿Hay líquido? ¿Hay burbujas de agua? Bueno, eso es lo que ahora ustedes van a conocer con este nombre
edema transependimario. Es decir, no solamente hay desplazamiento que causa edema por isquemia, también es tanta la presión dentro del ventrículo que empieza a salir líquido en pequeñas cantidades por fuera. Esa salida, miren, por el aumento de la presión intraventricular, aquí le voy a poner un conector que diga causa esto, que causa edema transependimario, que es el líquido que está bordeando acá. ¿Estamos? Está dentro de la sustancia blanca. Ojo, pregunta difícil. ¿Dónde? Sustancia corteza, ¿no ves? Sustancia blanca. ¿Dónde es eso que bordea el líquido? ¿En la corteza o en la sustancia blanca? Entonces, porfa. O sea, esta es una pregunta para ustedes que han venido a clase. Esto no lo van a responder los que no estén escuchando la clase. Es decir, el edema transependimario se ubica, entonces, respecto al edema cerebral por hidrocefalia. Diga usted lo verdadero respecto a hidrocefalia. Inciso A. El edema transependimario se ubica sustancia blanca, corteza, porción rostral. Sustancia blanca. Otra pregunta. ¿Cuál es la explicación del edema transependimario en la hidrocefalia? Aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, inciso A. Inciso B. Vasoconstricción de las arteriolas o inciso C. Disfunción de la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la respuesta? A ver, hágame escuchar la pregunta. Vamos a escuchar la pregunta. Respecto al edema cerebral por hidrocefalia. Diga usted lo verdadero respecto a hidrocefalia. Inciso A. El edema transependimario se ubica. Eso ya lo dije. Sustancia blanca, corteza, porción rostral. Sustancia blanca. Sustancia blanca. Otra pregunta. Otra pregunta. Oh. ¿Cuál es la explicación del edema transependimario en la hidrocefalia? Aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, inciso A. ¿Falso o verdadero? Inciso B. Vasoconstricción de las arteriolas o inciso C. De la barrera hematoencefálica. Las tres son falsas. ¿Cuál es la respuesta? Denme para que sigamos. Sigamos. La respuesta y el inciso D sería, escuchen esto, el inciso D sería aumento de la presión intraventricular. ¿Qué dice ahí? Exacto. Ya. Fíjese acá. La pregunta era esta. Atentos, atentos. No de memoria. La pregunta era esta. Esta es la pregunta. Aquí hay edema transependimario, ¿cierto?
¿Qué es eso de la botella que les dije de agua? Que se congela y la sacamos hacia afuera y está con líquido, ¿no ves? Eso es el edema transependimario. Estoy preguntando cuál es la fisiopatología del edema transependimario. La respuesta es aumento de la presión intraventricular. Es decir, esto está grandote. ¿Ya lo vieron? Esto debería ser más chiquitito. Entonces, aumento la presión acá, aumento la presión acá. Si yo aumento la presión, esto es una membrana. Va a empezar a salir líquido por aumento hidrostático hacia afuera, pero se va a quedar bordeando el ventrículo. Eso se llama edema transependimario. Le estoy preguntándoles, ¿cuál la fisiopatología del edema transependimario? La respuesta, aumento de la presión intracraneal. ¿Cuál? Perdón, intraventricular. ¿Cuál es la causa? Es otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la explicación que la hidrocefalia pueda causar aumento de la PIC mayor a 15 milímetros de mercurio? Inciso A, aumento de la presión intraventricular. No, el aumento de la presión intraventricular causa edema transependimario. Y yo estoy preguntando cuál es la causa que la hidrocefalia cause aumento de la PIC, o sea, que cause aumento de la presión, no, que cause edema cerebral y consecuentemente aumento de la PIC. O sea, ya le quité la palabra edema cerebral. Entonces, para ustedes siempre junten el edema cerebral, se puede medir a través de la presión intracraneana que se llama PIC, PIC. Van de la mano. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa en la hidrocefalia para que haya un aumento de la PIC? ¿Cuál sería? Inciso A, la hidrocefalia causa compresión de las arterias. Inciso B, hay una disminución de la presión de perfusión cerebral y consecuentemente, inciso C, una disfunción de la barrera hematoencefálica. ¿Cierto? Entonces, la respuesta es todas. No, es todas. Porque fíjense, aumento de la compresión, esto me salté, o creo que lo dije, disminución de la presión de perfusión cerebral y C, disfunción de la barrera hematoencefálica. Todo esto se conoce con el nombre de edema vasogénico. Entonces, y ahora, y hemos dicho entonces hasta acá que el edema cerebral puede ser causado, mejor dicho, se debe a la vasodilatación. Esto causa, falta aquí, aumento de la permeabilidad y edema cerebral. Ahora, hay otro concepto en el libro de Fisiopato de Kunzman, donde dice, causas de edema cerebral, lesión directa de la masa encefálica, hidrocefalia, inciso C, vasodilatación. Son tres las causas. Repito. Deme. ¿Cuáles son las causas de edema cerebral? Vasodilatación, hidrocefalia y lesión directa de la masa encefálica. Es inciso A, inciso B, inciso C. Ya hemos analizado las dos situaciones, ¿no ves? Hidrocefalia y causa directa. Ahora vamos a analizar vasodilatación y edema cerebral. La vasodilatación, que vemos que es en las arteriolas. Imagínense, las miles de arteriolas empiezan a crecer, a vasodilatarse. Esto va a producir un aumento de volumen sanguíneo, ¿no ves? Y si las pequeñas arteriolas y capilares se dilatan,
En esa zona va a haber aumento del volumen sanguíneo, que va a empezar a desplazar a las estructuras, ¿no ven? Ahora escucha. Esto va a causar aumento de la presión craneana. ¿Y qué causa esto? Isquemia y disfunción de la barrera hematoencefálica y consecuentemente aumento de la permeabilidad y ahí tengo edema vasogénico. El aumento de la presión intracraneana causa esto, ¿no ve? Y aquí vamos a poner, y esto ya es nuestro, esto ya no es inteligencia artificial. Y esto, ¿qué causa? Esto causa edema cerebral. Entonces, no es que el aumento, a ver, eh, aquí sería así. No es que el aumento de la presión intracraneana va a causar directamente edema. No, 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 no. El edema cerebral, espérenme esto. El edema cerebral, este hay que corregir. Lo siento por la inteligencia artificial. El edema cerebral causa, entonces, paso 1, paso 2, paso 3, esto causa edema cerebral y el edema cerebral causa aumento de la presión intracraneana. Ahora, el aumento del volumen sanguíneo va a causar esto. Eh, disfunción de la barrera, no, va a causar edema cerebral por disfunción de la barrera hematoencefálica. Pero que quede claro que aquí falta poner el concepto, ¿va? Empieza a ver la vasodilatación, hay desplazamiento y hay isquemia. Entonces, aquí vamos a poner lo nuestro ya. Entonces, vasodilatación. ¿Qué viene abajo? No, falta todavía una cosita. Eso, la vasodilatación, control B, causa desplazamiento, enter, isquemia. Y la isquemia, ¿qué causaba? Exacto, el aumento. A ver, aquí. Esto, ya. Aquí dijimos desplazamiento, isquemia, ¿no ven? Y esto causa disfunción de la barrera hematoencefálica. Y esto de la barrera hematoencefálica, ¿a qué lleva? ¿A qué lleva? Eso, edema cerebral, aumento de la PIC. Entonces, eso sería así. Eso sería así. Y esto sería así. Entonces, esto sería así. Esto sería así. Esto sería así. Ahora sí ya tiene pies y cabeza esto. O sea, con esto también quiero decirle que la inteligencia artificial nos ayuda, ¿no? Pero necesitamos orientarlo.
Entonces, esto viene así, esto viene así, y esto viene así. Edema cerebral, aumento de la PIC. ¿Les quedó claro? Bien. Pero aquí hay un detallito que anoté al lado. Y quise juntar este concepto, quise poner así. ¿Cómo le pongo un fondo amarillito o acá quiero ponerle un fondito? ¿Dónde está eso? ¿Así? No, pero quiero el fondo. ¿Dónde? Clic derecho. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Traducir. Esto. Esto. Relleno. Sólido. No. ¿Dónde está el color? Acá. Derecho. Ya está. Listo. Fíjese lo que quise relacionar. Quise relacionar así. Señores, cuando nosotros hablamos del concepto vasodilatación, no tiene nada que ver el TEC, no tiene nada que ver hidrocefalia. ¿Quién tiene que ver? PCO2 elevado, PO2 menor a 60 milímetros de mercurio. Eso tiene que ver. Entonces, la pregunta es, ¿qué mi paciente con EPOC? ¿Por qué un paciente, ¿por qué un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene una PCO2 de 50 milímetros de mercurio y una PO2 de 55 milímetros de mercurio tiene, escuchen esto, alteración en el estado de conciencia, está en un sopor leve? ¿Por qué? Este señor con EPOC, ¿qué necesita? Está en sopor. ¿Cómo están sus hemisferios cerebrales? Comprometidos. ¿Cómo está tal vez su área rostral del sistema reticular activador ascendente? Tal vez comprimida. Entonces la pregunta es, estoy diciendo que hay tres causas de edema. Primero, lesión directa, trauma, o tumores, o meningitis. ¿Es este caso en EPOC? No. ¿Es hidrocefalia? No. Y estamos analizando que hay aumento de la PCO2. Estoy en clase, envíenme un mensaje, por favor. Entonces, les decía, ¿cuál es el mecanismo? Vasodilatación y edema cerebral. Ya les di los datos. Les dije PCO2 elevada y PO2 baja. Entonces, ¿qué tiene que haber primero? Vasodilatación. Esto va a causar desplazamiento de la, no, va a causar esto isquemia, primero desplazamiento y luego isquemia y disfunción o disrupción de la barrera hematoencefálica y voy a tener consecuentemente edema cerebral y aumento de la PIC. Entonces, aquí se aplica el concepto vasodilatación. Ahora,
antes de entrar en este tema, aquí, a grabar esto. Quiero entrar a Telegram. Escape. Acá. Ahora minimizo y estoy en Telegram. Ahora quiero el de Camila, que me envía un... ¿Por qué no me sale el de Camila? ¿Qué? ¿Y ahora? Ya, entonces es que le pedí que me actualice esto. Esta es, ¿no? Entonces, copiar, minimizamos, minimizamos. ¿Y ahora? ¿Dónde está mi PowerPoint? Esto, el Telegram también. Ya, ya lo minimicé. No puedo. A ver, a ver. Ah, un ladito. Aquí y aquí ya está. No, no, genio. Usted. Bueno, entonces, ¿por qué era importante esto? Por lo siguiente. Quiero achicarlo. Acá. Ya, ahora. Entonces, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Resulta de que hubo una pregunta en la clase anterior y era la relacionada con acá. Y ya, ya. El mecanismo, lea por favor, lea el mecanismo. También es desconocido y es probablemente que sea factorial. A diferencia del amoníaco, la urea no produce depresión del sistema nervioso central. Los factores que contribuyen a la encefalopatía urémica pueden incluir acumulación de sustancias neurotóxicas como la creatinina, guanina y compuestos relacionados, depresión de catecolaminas, tono alterado de glutamato y GABA. ¿Continúo? Siga. Aumento del calcio cerebral. Ahí concéntrense. Lo real es que el endotelio, estamos en insuficiencia renal crónica y el endotelio tiene ahora aumento del calcio intrarrenal. Siga. Acá.
daño de la barrera hematoencefálica. No, lea hasta aquí. El aumento del calcio cerebral. Aumento del calcio cerebral. Inflamación con daño de la barrera hematoencefálica y enfermedad vascular coexistente frecuente. ¿Ya? Los grandes desplazamientos en el equilibrio del sodio y aguas cerebrales suelen acompañarse de coma y convulsión. Estos cambios en la osmolaridad surgen de procesos sistémicos como la cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar no cetóxico. No cetóxico. Mira, con la premia de cualquier causa, por ejemplo, la intoxicación hídrica, la secreción excesiva de la hormona antidiurética o los péptidos antidiuréticos auriculares. Las concentraciones del sodio 125. Menor a 125 milimoles por litro, en especial si esas cifras alcanzan con rapidez, causan confusión y las concentraciones menores a 119 milimoles por litro se relacionan con coma y convulsiones. En el coma hiperosmolar, la osmolaridad sérica suele ser mayor a 150 milimoles por litro. La hipercapnia deprime el estado de conciencia en proporción al crecimiento del dióxido de carbono en sangre. En todas las encefalopatías metabólicas mencionadas, el grado de cambios neurológicos depende en gran medida de la rapidez con que suceden los cambios en el suelo. La fisiopatología en otras encefalopatías metabólicas, como las secundarias a la hipercalcemia, hipotiroidismo, hipovitaminosis B12 e hipotermia, no se conoce bien, pero deben reflejar alteraciones en los procesos bioquímicos del sistema nervioso central, la función de las membranas o los neurotransmisores. El coma, que es consecuencia de fármacos y toxinas, es por lo general reversible y no deja ningún daño residual siempre que no haya habido hipoxia o... Ya, lo que aquí está diciendo, y nos vamos a concentrar en este texto, donde dice que el aumento del calcio cerebral produce inflamación con daño de la barrera hematoencefálica. Y aquí vamos a entrar ahora en el edema citotóxico. Cuando nosotros hablamos de edema citotóxico, puede ser que haya previamente una isquemia o hipoxia, o sea, una parada cardíaca. Esta parada cardíaca causa hipoxia cerebral, o el paciente está en shock séptico, cardiogénico, que ustedes quieran imaginarse. Esta hipoxemia causa hipoxia cerebral. ¿Qué pasa con las células de con las neuronas del cerebro? Hay una disminución en la producción de ATP, hay una disfunción de la bomba sodio y potasio, hay acumulación de sodio intracelular, consecuentemente la entrada de agua a la célula por ósmosis, hinchazón celular, edema citotóxico y aumento de la presión intracraniana más daño neuronal. Esto es lo siguiente. La célula, la neurona, es esta de acá. El paciente ha hecho un paro cardíaco. Al hacer el paro cardíaco, va a haber una hipoxia cerebral, porque no le llega sangre al cerebro adecuadamente. No hay oxígeno. Y consecuente, esta disminución de oxígeno va a causar disminución de la síntesis de ATP. Y acá yo tengo en la célula de la neurona una proteína que da transporte activo, que tiene la propiedad de, en forma fisiológica,
de sacar 3 moléculas de sodio y va a introducir 2 de potasio. Esa es la famosa bomba sodio-potasio. Esto es fisiológico. Ahora pasemos a lo patológico. Hipoxia, un ACV isquémico si quieren. Hipoxia también, pero más por parada cardíaca. El paciente hace hipoxia y consecuentemente la neurona tiene menos síntesis de ATP. Este sodio que debería salir no va a salir. Consecuentemente, si el sodio no sale y se empieza a acumular acá, ¿qué va a pasar con mi célula? Se va a ir incrementando. Yo tengo una neurona ahí incrementada, aquí tengo otra neurona también así incrementada, y ahora ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acumulación de sodio intracelular, acá entrada de agua a la célula por ósmosis, o sea, tengo mucho sodio, ¿y qué hace el sodio? Atrae agua, ahora tengo ósmosis, hay edema de la neurona, eso se llama edema citotóxico, y el conjunto de las neuronas con edema citotóxico empiezan a causar presión, y esta presión produce daño neuronal, y aquí tenemos ahora nosotros el edema cerebral. Pero eso es el concepto de lo que vendría a ser un edema de tipo citotóxico. Ahí sería isquemia o hipoxia, fallo en la producción de ATP. Este fallo en la producción de ATP eh, altera la síntesis de ATP de la bomba de transporte activo sodio-potasio, y aquí empieza el acúmulo de sodio. Esto lleva al mayor ósmosis, mayor hinchazón celular, edema citotóxico y consecuentemente aumento de la presión intracerebral. Entonces, es a eso que nos vamos a referir con el concepto de edema citotóxico. Bien. Ya. Deme un segundito. Un segundito y nos vamos. Ya, un segundo. Esto no es, esto no es, eso tampoco, eso tampoco. Aquí está. Edema citotóxico del cuerpo calloso que se muestra restringido por difusión. O sea, fíjense que es localizado. Está hablando acá, en este ejemplo, cuerpo calloso. Ahora, en general, lesiones citotóxicas del cuerpo calloso. Vamos a hablar de un ejemplo de edema citotóxico. En general, se acepta que estas lesiones del cuerpo calloso con difusión reducida, eso es por el ADC, o sea, esto es una técnica de resonancia, son causas de edema citotóxico. Por lo tanto, denominaremos a estas lesiones lesiones citotóxicas del cuerpo calloso. Esto es porque recibió un medicamento. O sea, si yo digo cuerpo calloso, estamos en un punto. Y aquí tengo esta imagen. Resulta que aquí tengo la membrana, la barrera hematoencefálica. Tengo acá, ¿esto podría leer? No, no lo veo bien acá. ¿Ya? Las intercélulas histocitas conducen a niveles enormemente elevados de glutamato extracelular. ¿Y el glutamato cuál es? ¿Es este? El verde. ¿Cuál? ¿De aquí? ¿Cuál? Este. Y este aquí sería el de acá. Ya. Entonces, tenemos abundante
glutamato, ¿cierto? Sigamos. Sigan. El dibujo muestra la excitotoxicidad del glutamato. El glutamato extracelular se une a los receptores de N-metil de aspartato. Ya, vayan familiarizándose porque vamos a entrar la otra clase en epilepsia y vamos a hablar de glutamato y de su receptor N-metilaspartato. Siga. Ya. AMPA-R, ya. Permitiendo de calcio para entrar en las células, iones de potasio para salir de las células y agua para entrar y quedar atrapadas dentro de las neuronas. Este proceso conduce a un edema citoplasmático. ¿Entendieron? Ya. ¿Sabe por qué no lo entendieron? Porque se quedaron con la idea fija de el edema que les enseñé hace rato, de edema citotóxico, era por isquemia, hipoxia y daño de la neurona, digo, de la bomba de sodio y potasio. Ese es un edema citotóxico. Este es otro. En la lectura que hicimos acá, donde decía edema cerebral en la insuficiencia renal crónica, hablaba también de la participación del glutamato. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuál es la participación del glutamato en el edema citotóxico? Comparen acá normal, comparen aquí patológico. Ahora lea de nuevo. Un ratito. Patológico, ¿cómo está la neurona? Comparada. Crecida, ¿no ve? Entonces tiene más volumen en su interior. Ahora la pregunta que van a responder mientras va haciendo la lectura, ¿por qué esta célula tiene edema citotóxico? O sea, ¿cuál es la función del glutamato en producir edema citotóxico cuando se libera en grandes cantidades? Ahora lea. El dibujo muestra la excitotoxicidad. El glutamato extracelular se une a los receptores MNDAR. Ya, este glutamato se está uniendo a estos receptores. Hay harto glutamato. Sigan. Dos receptores. MDR y AMPA-R. Sigan. Escuchen. ¿Qué entra? Sodio. Calcio. Sigan. Para salir de Sale potasio. y agua para entrar. Entonces, está entrando sodio, está entrando agua. ¿Qué va a haber? Edema citotóxico. Esto es lo que vamos a ver en insuficiencia renal, que fue el artículo que demostraron. Esto es lo que vamos a ver en el edema citotóxico causado por convulsión. Entonces, dos mecanismos hemos aprendido de edema citotóxico. Uno de ellos el relacionado con glutamato y el otro mecanismo el relacionado con alteración por isquemia, alteración de la bomba de sodio. Sigan. Edema citotóxico. Sigan leyendo. Asociado a fármacos en un hombre de 39 años con celulitis de las extremidades inferiores, tratado por metronidazol, que presentó una nueva aparición del estado mental alterado. Ojo, alteración del estado mental alterado. Entonces eso es hemisferio, digo, ¿es unilateral o bilateral? Bilateral, ya. Sigan. Imagen axial del Flair MR a nivel de los ganglios basales que muestra una lesión focal ovoide en el esplenoide lateral izquierdo. Este chiquitito que ven acá, ese es el edema citotóxico. Mecanismo. La imagen de resonancia magnética ponderada por difusión axial muestra una difusión reducida. Sigan. Inciso C.
La imagen axial Flyer MR a nivel del cerebro cerebelo. cerebelo muestra una hiperintensidad característica de los núcleos dentados, sin difusión reducida. No se muestra la imagen ponderada en difusión. O sea, esto me está diciendo, miren el edema. Este es el edema. Y el mecanismo era, siga. Se suspendió el tratamiento por metronidazol. Exacto. El metronidazol tuvo una reacción adversa que causó un edema citotóxico en una parte del cerebro que le altera la, aquí está, lea. Imagen axial MR a nivel de los MR es resonancia magnética, lea. Imagen axial, imagen axial resonancia magnética a nivel de los ganglios basales que muestra una lesión focal ovoide en el esplenio lateral izquierdo. acá, ¿ya? La imagen de resonancia magnética ponderada por difusión axial muestra una difusión reducida. La imagen axial Flyer de la resonancia. La imagen axial Flyer de la resonancia magnética a nivel del cerebelo muestra una hiperintensidad característica de los núcleos dentados, sin difusión reducida. No se muestra la imagen ponderada en difusión. Ya, entonces definitivamente lo que estamos viendo es un edema citotóxico, que es eso blanco que se ve en la resonancia es agua. El mecanismo ya lo acabamos de ver, el glutamato favorece la absorción de agua y de sodio y saca potasio. Pero al final la célula queda edematizada, ¿no? Eso es edema citotóxico. Y edema vasogénico, nada que ver, ¿no? En edema citotóxico hemos puesto un ejemplo de reacción adversa al glutamato. Bien distinguidos. Entonces, ¿les quedó claro? Ahora lo entendieron. Ya. ¿Me ayuda? ¿Dónde está su compañera? ¿Cómo se llama?